En este día vamos a, vamos a ver un poco de la palabra del Señor, como de qué manera nos quiere hablar en este momento. Y yo les quiero compartir el tema bueno, así le pusimos, Dios no me ayuda. Porque en muchas ocasiones nosotros le pedimos a Dios, le oramos, le decimos que Él nos ayude y a veces pensamos que Él no nos ayuda. Pero realmente nosotros sabemos que no es así. Nosotros queremos que Dios nos conteste al tiempo de nosotros, no queremos ser nosotros pacientes. Entonces vamos a ver un poco de cómo es que funciona todo esto y por qué es que nosotros decimos que Dios no nos ayuda. O cuando le decimos, Dios, ayúdame para que yo deje de ser un adúltero, ayúdame para que yo deje de mentir, ayúdame para que yo deje de robar, ayúdame para que yo deje, no sé, de fornicar, ayúdame para que, pues para bastantes cosas. Entonces, vamos a ver un poco de cómo funciona esto. Pues así le pusimos a nuestro tema, Dios no me ayuda. Como, como lo que hemos escuchado muchas veces en algunos de nuestros hermanos o en alguna de las gentes que no conocen a Cristo, que no lo tienen en sus vidas, y dicen, es que yo ya le pedí a Dios y Él no me ayuda, Dios no me ayuda. O si Dios existiera me ayudara, pero Dios no existe, ¿por qué no me ayuda? Entonces, así estamos. Primero soy yo, luego es Dios, y luego al último dejamos la tentación. Ahorita les explico por qué. La tentación, recordemos que son nuestras concupiscencias. ¿Ok? Entonces, número 1. ¿Qué es la tentación? Vamos por pasos. ¿Qué es la tentación? Aquí el significado, sin basarnos en el tema bíblico, sin basarnos en una cuestión bíblica, en la reina, en la, ¿cómo se llama? En la Real Academia Española, tentación, fíjense cómo hasta ellos lo describen de esta manera. Es el deseo de tentación, es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo, ya sea por manipulación, influencia, curiosidad, deseo, miedo de pérdidas, psicológicamente, social, sexual o alguna fantasía, etc. Entonces, aquí la tentación nunca te va a llevar a algo bueno. Siempre la tentación, tanto como en el ámbito, digámoslo así, religioso, y en el ámbito secular, siempre se refiere a algo que probablemente te va a hacer daño. Nunca se refiere a algo que te va a hacer algún bien, no. Siempre se refiere y se enfoca a algo que a largo plazo o a corto plazo, pero te va a hacer cierto daño, ya sea muy mínimo o grave. Entonces, número 2. ¿Cuándo se vuelve una tentación en nuestra vida? En el ser humano se vuelve una tentación, como por ejemplo veamos a Adán y Eva. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, recordemos que para Adán y Eva no era ninguna tentación hasta que ellos fueron tentados, hasta que Satanás primero les plantó una idea en ellos, en su corazón, ellos la generaron, la trabajaron en su mente y después de ese momento se volvió una tentación en ellos. Pero muchas gentes y muchos pastores también dicen que Dios pone la tentación. Pero es mentira, porque Santiago lo dice. Santiago claramente dice que Dios no tienta a nadie. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros mismos digamos que Dios tienta a sus hijos? Eso es completamente mentira. Eso es completamente mentiroso, porque Dios jamás tienta a nadie. Dios prueba, pero el único que tienta es Satanás.
Entonces, en el momento que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, y Dios le dijo, no pruebes del bien, del árbol del bien y del mal, del árbol de la vida, porque el día que pruebes o el día que comieres, morirás. Entonces, en este momento que ellos decidieron probar, ellos murieron espiritualmente. ¿Por qué murieron? Porque cuando Dios les dijo que no probaran, ellos dijeron, ok, está bien. No sabemos, no dice la Biblia específicamente cuánto tiempo pasó en el que ellos no probaron. Hasta que llegó Satanás y les dijo, con que Dios te dijo. Entonces, Él fue quien sembró la tentación en ellos. La tentación no es algo que se palpa. La tentación es algo que siembras en tu vida. Pero erróneamente se está implementando como algo físico, algo corporal, algo que tú puedes tentar. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos viendo con Adán y Eva que no es algo físico, sino que lo que sembró Satanás en ellos fue la tentación. ¿Ok? El árbol ahí estaba. El árbol no es ninguna tentación. En el caso de los hombres, las mujeres no son la tentación. La tentación está aquí dentro de nuestro corazón. Amén. Entonces, Mateo 15, 11, 18 al 20. Aquí estamos, aquí es la tentación de Jesús. Aquí vamos a ver cómo Satanás, de la misma manera que tentó a Adán y Eva, quiso tentarlo a él. Entonces, dice, vamos a leer el 15. No, perdón, estoy mal. Estoy adelantando. Aquí les voy a leer otro pasaje. Aquí nace Jesús. Bueno, sí es Jesús, pero vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Mateo 15, 11 y 18. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Recordemos que lo que entra en la boca es físico. Es físico y aquí está refiriendo al alimento. ¿Ok? Pero fíjense cómo es tan sabio y cómo le explica. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Satanás lo que sembró en ellos no los contaminó, sino que en el momento que ellos decidieron, más bien permitieron que eso pegara raíz, que creciera y luego diera su fruto, ¿salió por dónde? Por la boca. Entonces, esa expresión que salió por la boca primero tuvo que ser generada en el corazón para que luego saliera por la boca. Eso es lo que los contaminó y eso es lo que terminó matándolos. Más no lo que ni lo que Satanás sembró en sus corazones, ni mucho menos lo físico que Dios puso, porque Dios les puso una ley, les dio una orden, no pruebes. Pero vino Satanás, sembró la semilla, ellos dejaron que esa semilla germinara y luego después de eso, ¿qué? Creció y dio su fruto. ¿Y su fruto se dio qué? En sus palabras. ¿Ok? ¿Por qué en sus palabras? Les quiero explicar esto. Porque cuando Dios les habló, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hizo? Se escondió de la presencia de Dios. Y luego que le dijo, ¿dónde está tu esposa? Y luego le preguntó, ¿por qué te tapas? Si ellos no conocían que estaban desnudos. Y luego le preguntó, ¿dónde está tu esposa? Y luego le dijo, ¿qué has hecho? Entonces, cuando le dijo, ¿qué has hecho? Él le dijo, la mujer que tú me diste. O sea, prácticamente le dijo, la mujer que tú me diste me tentó a mí para que yo comiera de ese árbol. No es cierto, no fue la mujer, sino fue ¿quién? Satanás. Pero él no tenía que echarle ni la culpa a Satanás, ni a la mujer, ni al árbol. ¿Por qué? Porque Dios le dio una orden, no pruebes. Pero después
Él dijo que pues, seremos como dioses, entonces probemos. ¿Ok? Entonces dice el 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. 11. Y luego vamos a leer del 18 al 20. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Ok? Entonces es lo que les explicaba. Satanás sembró y aún así ellos comieron del fruto, pero eso no los mató. Que ellos comieran del fruto no los mató, porque Dios todavía le dio la oportunidad de arrepentirse, en vez de que digan, sí Señor, perdóname, te desobedecí. De verdad, perdóname. No, él dijo, no, la mujer que tú me diste. Él les dio la oportunidad, porque después de ese momento ellos todavía no habían muerto. Ellos murieron en el momento que no reconocieron su error. Porque Dios les dio la oportunidad, le dijo, Adán, ¿qué has hecho? Como cuando nuestros hijos o los que tienen hijos ya mayores les preguntan, hijo, ¿por qué hiciste esto? Y que se empiezan a excusar, no, pues es que o tal me provocó o me hizo. ¿Amén? Más no reconocen su error. Ahora sí, vamos a Santiago 1, 13 al 10. Este es el que les explicaba hace rato. Santiago 1, 13 al 16. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga que es tentado de parte de Dios. ¿Ok? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso es lo que yo he debatido muchas veces, que Dios no tienta a nadie y la gente sigue diciendo que sí, y que sí, y que sí, y Él no tienta a nadie. Él no siembra la tentación, Dios pone lo físico, pero quien nos tienta es el diablo. Y nosotros tenemos la decisión de decir, ok, ¿voy a hacer o no voy a hacer? Porque en Deuteronomio, Jehová le dijo al pueblo de Israel, y aquí yo pongo enfrente de ti, ¿qué? La vida y la muerte. Tú escoge. Amén. Entonces, dice, porque Dios no, porque no tienta a nadie, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, la concupiscencia es la semilla, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué? La muerte. Entonces, el 16, por eso dice Santiago, hermanos, amados míos, no erréis, no erréis. Y eso es lo que mucha gente dice y sigue diciendo, no, es que Dios me tentó. No es cierto, mentiroso o mentirosa, o yo soy mentiroso si yo mismo estoy diciendo que Dios me tentó y estoy poniendo palabras en boca de Dios. Y aquí dice lo contrario, que Dios no tienta a nadie. Eso me enoja mucho que la gente diga que Dios nos tienta. Y no es cierto. Eso es totalmente mentira, porque su palabra lo dice. Su palabra lo dice, más yo no lo estoy diciendo ni con mis palabras. Aquí lo está diciendo. ¿Ok? Entonces, vamos al número 3. Aquí les haré una pregunta. ¿Por qué Satanás pensó que podía tentar a Jesús en su condición de hombre? ¿Por qué pensó que podía tentar a Cristo en la condición de hombre? Ahora sí, vamos a Mateo 4:1. Aquí es donde está la tentación de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y es Mateo 4.
Mateo 4, 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué lo quiso tentar en la condición de hombre? Porque dijo: es hombre. Claro que Cristo sufrió todo lo que nosotros padecimos, porque sufrió hambre. Si no hubiera padecido hambre, Satanás no se le hubiera ocurrido tentarlo. ¿Ok? Entonces dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondiendo, dijo: escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera tentación. Entonces, bueno, obviamente él dijo: pues tiene mucha hambre, tiene que comer, y con esto lo voy a tentar. ¿Ustedes no creen que Cristo en su momento dijo: ay, no te pases? O sea, por eso dice tentación. ¿Por qué? Porque nosotros en la condición de hombre tenemos tentaciones. En la condición de hombre, esta carne tiende a oponerse al espíritu. Porque de hecho aquí nos dice Pablo, que el espíritu se opone a la carne, y la carne se opone al espíritu. Entonces, como estaba en la condición de hombre, Satanás dijo: pues, chanzón y caiga, chanzón y caiga. Y yo creo que él dijo: si lo hago caer a fuerzas, ya la hice. Amén. Entonces, dice el 5: entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Por qué pensó que lo podía tentar de esta manera también? Porque, bueno, aquí el 7 dice: y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Cristo en el cielo tenía todo. O sea, él tenía todo, tiene todo el poder, toda la autoridad. ¿Y quién lo va a tentar? ¿Cuándo va a caer? ¿Él cuándo iba a tropezar en la condición de Dios? Más siendo hombre, iba a tener hambre. Siendo hombre, iba a tener esa curiosidad por saber o por comprobar si realmente Dios lo iba a sostener en su mano. ¿Okay? Entonces dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, porque sabía que Dios que Cristo en la condición de Dios tenía todo. O sea, todo era de Dios. No tenía hambre. Nunca tenía necesidad de cuidarse. Ay, si camino me voy a caer, ¿no? Nunca tenía necesidad de tener batallas para tener más reinos. No, porque todo es de él. Él lo hizo todo. Entonces, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿qué dijo? Él en el cielo tenía todo, aquí también lo va a querer tener. Entonces, ¿con qué se humilla ante mí? Yo le voy a dar todo. Pero ya tuve la humillación de Dios. ¿Ok? Entonces, dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, ahorita vamos a ver por qué Dios no me ayuda. ¿Por qué decimos? Ese es el tema, acuérdense. Vamos al número 4. Ahora, ¿por qué no podemos dejar de obrar el mal que nos atrae? El mal que nos atrae. No que las cosas sean malas, pero lo malo es aquello que nos atrae hacia esas cosas, que es la tentación. Lo que ha sido sembrado aquí. ¿Ok? Bueno, la pregunta era: ahora, ¿por qué no podemos dejar de obrar el mal que nos atrae? Esto es como las drogas. Alguien que empieza recientemente las drogas, cuando las prueba, ¿qué pasa?
se nos hace muy difícil, bueno, al principio se nos hace un poco fácil, o en la primera instancia se nos hace fácil dejarlas. O podemos decir, pues sí me gustó el cigarro, sí me gustó la marihuana, sí me gustó las tachas, la piedra, sí me gustó la cerveza, sí me gustó fornicar, sí me gustó violar, sí me gustó matar, sí me gustó mentir. Todas estas cosas, en primera instancia las podemos dejar. Si tenemos la decisión de hacerlo. Pero si no quieres y sigues probando, se te va haciendo un vicio. Entonces es lo que pasa con las drogas. Cuando se te hace un vicio, depende de cuánto tiempo lo sigas haciendo, se te va a hacer más pesado. Entonces, no es la culpa ni del diablo, ni de Dios, ni de las drogas. Porque Dios te dice, no las pruebes. No las pruebes. Pero quien te las sembró, ¿quién fue? Satanás. Te lo sembró aquí. Ya que las probaste, depende de ti. ¿Cuánta cuánta raíz quieres que haga para que qué? Para que dé su fruto y salga. Entonces depende de cuánto tiempo dures en eso. Te va a costar salir. Entonces ya no es la culpa de nadie, sino es tu culpa. Si tú sigues y sigues, va a llegar el momento en el que adiós, te perdiste. Y cuando le pides la ayuda a Dios, claro que Él te da. ¿Y cuáles son las herramientas? Apenas la hermana Esperanza nos decía que aquí están las herramientas. Esa lección ya se la había dado a los jóvenes y yo les decía la semana pasada, estas son las herramientas, aquí está la armadura. Esa es la herramienta que Dios te da para luchar en contra de todo lo que tú puedas tener en tu vida. Dios nunca te lanza a la guerra sin mandarte bien armado, sin mandarte con el escudo, sin el casco, sin las sandalias, sin la coraza. Dios nunca te manda vacío. Él siempre te da las armas para que tú puedas pelear. Pero depende de ti cómo quieras pelear. ¿Ok? Entonces es muy importante que lo tengas en mente. Que lo tengas en mente porque Dios siempre te ayuda. Pero esto de que Dios no me ayuda es la costumbre que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú no quieres dejar una droga, aunque ya sea mucho tiempo, depende del tiempo se te va a hacer difícil. Pero aunque lleves mucho tiempo, si tú quieres, la vas a dejar. No importando el tiempo. Que vaya a ser difícil, claro que sí. Pero eso ya no depende de Dios, eso ya depende de ti. Porque Dios te dio un libre albedrío. Dios te dio una libre decisión. Ni Dios ni Satanás intervienen en tu decisión. Ni Dios, siendo todopoderoso, interviene en tu decisión. Ni Satanás tampoco. Aunque tenga muy poco poder, Él no interviene en tu decisión. Aunque sea el príncipe de las tinieblas, Él no interviene en tu decisión. Él solamente te dice, mira, todo lo que te ofrezco, ¿cómo ves? ¿Se te antoja? Entonces depende de ti, depende de mí. Si yo quiero dejar o no dejar, no importando cuánto tiempo yo haya estado hundido en esta situación, depende de la situación que sea. No importa cuánto tiempo haya sido, Dios siempre te va a dar las herramientas y siempre la decisión va a estar en ti o en mí. Entonces, no digamos que Dios no nos ayuda, o que Dios no nos escucha, o es que Dios no me da las herramientas, o es que Dios no manda. No, no es cierto. Eso es tu decisión. Esa es mi decisión. ¿Ok? Número 5. Ese es el último punto. ¿Por qué una vez, o la última pregunta, por qué una vez que lo dejamos volvemos a caer en lo mismo y tal vez peor aún? Porque hay veces que dejas algo y cuando regresas vuelves a caer peor.
Recordemos que dice Pablo dijo Jesucristo, que salen 7, y si esos 7 ven que aquí está limpiecito y todo, si ven que nosotros descuidamos nuestra puerta, ellos llegan corriendo como rateros y se meten con otros 7, entonces ya llegan 14, y así sucesivamente. Pero si separamos eso, nosotros volvemos a caer. ¿Por qué? Porque lo extrañamos. No porque Dios no nos haya ayudado, ni porque no nos dé las fuerzas. ¿Qué dice? Resistir al diablo y ¿qué? Y huirá de nosotros. Entonces, si resistes, no tienes por qué caer. Pero si no resistes, claro que sí, con justa razón vas a caer, pero rapidísimo. ¿Ok? Y entonces la gente se la pasa diciendo, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios esto? Discúlpame, es que esto no es espiritual. La decisión, los espíritus entran, pero si tú les permites. Pero la decisión, el libre albedrío no es espiritual. Eso hay que entenderlo, hay que razonarlo, entiéndelo, entendámoslo. Eso no es espiritual. En toda la Biblia que tú puedas ver, jamás Dios interviene en tu decisión. Eso no es espiritual. Esto no es espiritual. Esto sí. La decisión no es espiritual. La decisión del bien y del mal es espiritual. Así que deja de decir, o dejemos de decir, es que Señor, quítame. Oye, Dios dice, ¿qué te pasa? Te dio un libre albedrío, ¿cómo quieres que te lo quite? Déjalo tú. Señor, quítame este. Madre, quítame este. Dios va a decir, ¿estás mal? Es tu decisión agarrarlo, suéltalo tú. Amén. Entonces, eso pasa porque lo extrañamos y decimos, ay, me acuerdo. Y eso nos afecta. Eso no está bien, que extrañes el pecado. Y que dejes de acordarte de eso y que lo avientes por completamente a la basura. Entonces, después de todo ya, ¿por qué decimos que Dios no nos escucha? ¿Ok? Ya que le estamos pidiendo una y otra vez, quítame, ayúdame, ay, esto, ¿y por qué decimos que Dios no nos escucha? Todos se saben, ya vamos a terminar. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú o que yo no conocemos. ¿Okay? Clama a Dios, ora, pero clámale. No le susurres porque Dios no te escucha. Hay veces que estamos orando y pues estamos pensando en otra cosa. Un clamor a Dios es cuando realmente quieres y tu mente está concentrada en que quieres que Dios te escuche. Pero si no le clamas, Él no te va a escuchar. Porque Él va a ver que tu mente y tu corazón están en otro lado, están vagando. Ay, Señor, te pido en el nombre de Jesús, pero te estás acordando de otra cosa. Ese no es un clamor. Un clamor no es necesariamente que le grites. El clamor a Dios es cuando realmente tú quieres que Él te escuche. Ya sea que le grites o que le llores, o sin necesidad de que hagas esas dos cosas, pero que realmente cuando tengas a orar, le pidas a Él. Y la dirección de tu espíritu, de tu oración, de tus labios, de todo lo que hagas sea dirigida hacia Él. Ese es un clamor. Pero si no lo haces así, entonces olvídate, porque no lo estás haciendo. Efesios 6:10-20. Vamos. Sí, yo creo muchos ya lo conocen. Pero este es nuestro último versículo. Con eso estamos acabando. Efesios 6:10-20. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza.
vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador. Somos embajadores en cadenas, con que de nuevo hable de él como debo hablar. ¿Por qué con cadenas? Porque a veces nosotros mismos, Pablo estaba encarcelado, pero nosotros estamos encarcelados en nuestras casas. Estamos encarcelados, estamos atados con cadenas de la lengua, porque no queremos hablar. Nosotros mismos Pablo no tenía las llaves, pero nosotros sí tenemos las llaves para quitarnos ese candado, para quitar esa cadena que tenemos en la lengua y hablar las verdades que Cristo y sus discípulos hablaron por medio de su palabra. Y aquí está, como leemos, la armadura para resistir toda tentación. Entonces dejemos de decir que Dios no nos ayuda, porque Dios nos da lo necesario y bien armados nos manda para poder resistir toda tentación. Y recordemos que la tentación no es algo físico, sino la tentación es algo que el enemigo siembra en nosotros. Es como si yo veo aquí una cerveza, aquí un vaso de agua. ¿Qué me va a tentar? ¿Esta es la tentación? ¿La cerveza o el agua? Una de las dos. La tentación es Satanás quien viene y siembra en mí esa idea. Para que, más bien, siembra en mí esa idea para que, ¿qué? Empiece a pegar raíz, después suba, la trabaje y tome la acción de este. Pero no era una tentación hasta que llegó, ¿qué? A mi cabeza. Así que no digamos que es tentación, ni las drogas, ni el cigarro, ni nada de nada. Amén. Espero les haya servido, hermanos, que Dios les bendiga mucho y vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te pido que este mensaje sea llevado a los corazones de todas aquellas personas que lo escuchen, mi Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de ellos, a sus familias, Padre. Que ellos tomen esta armadura para poder resistir al diablo, Padre. Para vencer en el nombre de Jesús. Para que el enemigo huya de nosotros, mi Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de ellos, Padre. Te lo suplicamos, Padre Santo, y levantamos un clamor a ti, Padre, porque necesitamos que tú nos escuches, mi Señor, y necesitamos, Padre, siempre de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias te damos por todo, por la armadura que tú nos has dado para vencer al enemigo, mi Señor, para vencer toda tentación, Padre. Gracias, Señor, por la palabra que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximamente.